buenas noches con todos y cada uno de los presentes. Es un gusto acompañarlos una vez más en Periodismo en Llamas cada semana para poder abordar los temas de interés nacional para que ustedes puedan sacar la última palabra y ustedes tengan sus propias conclusiones. Agradecerles a todos porque es posible, gracias a ustedes, querida audiencia, estos espacios dedicados a ustedes donde puedan conocer sobre los hechos, más que nada que marcan la coyuntura de nuestro país en el día a día y siempre haciendo un llamado a que no pierdan la capacidad de asombro respecto a la situación de cosas que vive el país. La idea es intercambiar ideas, no balas, como siempre digo, y más que nada aprender del uno del otro y de nuestros invitados que siempre nos aportan, nos dan luces sobre los temas que ocurren en el día a día. Agradecerles a todos y agradecerle también a la presencia del doctor Daniel González, quien nos acompaña en esta noche y es nuestro invitado especial. Permítanme presentarlo. Él es abogado, es magíster en Derecho, es especialista en contratación pública, también en comunicación política y gestión de gobierno, es docente universitario y analista en los temas electorales. Permítame presentarme, estimado doctor. Le saluda John Viverselli. Yo soy politólogo en formación y comunicador de la Universidad Casa Grande. Qué gusto tenerle en estos espacios. Sin duda alguna, su voz, su conocimiento y experticia es importante para que podamos tener luces sobre lo que ocurre en el día a día, especialmente en los ámbitos jurídicos que a veces la ciudadanía tiene que comprender a cabalidad y a veces esos temas se nos quedan un poco pendientes. Estimado doctor Daniel González, ¿cómo le va? Qué gusto tenerle, la ciudadanía le escucha. ¿Qué tal? Sí, muy buenas noches, John. Un gusto saludarte a ti, a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Felicitarles también por Periodismo en Llamas, que efectivamente es un espacio que está teniendo el país para reflexionar, escuchar, debatir, que siempre son espacios importantes. Estos medios de comunicación alternativos están ayudando mucho a democratizar la palabra y yo les agradezco por haberme tomado en cuenta, pues también para poder compartir los criterios. Un gusto y justamente, mira, te cuento que de la Universidad Casa Grande, en los próximos meses vamos a tener el gusto de estar abriendo una maestría en Derecho en temas de administración pública y me han invitado ahí a dar la materia de contratación pública, de compras públicas. ¡Qué Justo estamos bacán! en el trabajo, en el diseño de eso y qué gusto saber que estás en esta universidad y vamos a tener el gusto a lo mejor de compartir en algún momento. Qué bacán, vea, ahí sí me agarró de sorpresa, estimado doctor. Qué chévere, sabe que justo esa es una de las materias que hay en nuestra carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Qué bacán, sin duda alguna la universidad va a apreciar bastante tenerlo usted para formar las mentes que van a marcar el futuro de nuestro país. Qué gusto, estimado doctor, y muchísimas gracias por sus palabras y créame que qué gusto tenerlo en esta noche. Doctor, quiero empezar con los temas de coyuntura y tiene mucho que ver con la Corte Constitucional y sus resoluciones entre esta semana y la anterior. Quiero empezar con el tema del día de ayer. La Corte Constitucional básicamente declaró que era inconstitucional los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal, en la cual en buen romance despenalizaba el aborto en casos de violación. La pregunta es, estimado doctor, ¿esto tiene que traducirse como una legalización del aborto per se? ¿Termina siendo así o no? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Podría explicarnos un poco más, estimado doctor? Le escuchamos. Sí, muchas gracias, John. Mira, este caso, claro, no podríamos toparlo como que una legalización por completo del aborto por cualquier circunstancia o cosas por el estilo. Si bien es cierto, hay que entender que dentro de nuestro Estado, desde que somos un Estado constitucional de derechos y de justicia, los derechos y las garantías que hay para estos derechos, pues están por encima de cualquier ley y norma. Por eso tenemos lo que se llama un bloque de constitucionalidad, donde está la Constitución de la República, pero también donde hay sentencias de organismos internacionales que se aplican en materia de derechos humanos, sobre todo dentro de este bloque de constitucionalidad en el Ecuador. Entonces, en este sentido, lo que hizo el día de ayer la Corte Constitucional es efectivamente declarar la inconstitucionalidad, me parece que es de dos artículos del Código Orgánico Integral Penal, donde se penalizaba el aborto, solamente se lo permitía para mujeres que tengan algún problema de salud mental. En este momento, con la decisión de la Corte,
todo será permitido el aborto por violación, que es una lucha, sí que efectivamente muchos sectores de mujeres, de la sociedad ecuatoriana, incluso hombres, han estado planteando, y cuando se aprobó esta reforma al COIP, existieron voces de protesta, efectivamente la asamblea, el bloque que aprobó tal como estaba el COIP, pues tuvieron también su defensa en razón pues de su conocimiento, su posición personal y religiosa. Muchos de ellos decían por qué no. Sin embargo, lo de ayer sí es un logro, sí, efectivamente, en miras de estos derechos y de estas garantías que tenemos los ciudadanos ecuatorianos y sobre todo las mujeres. Entonces, el aborto ahora será permitido cuando sea por violación. Esa como que, para que la ciudadana se entienda, sería la causal. Ahora, la Corte ha dispuesto en unos plazos, me parece que de 3 a 6 meses, para que se presente un proyecto de ley por parte de la Defensoría del Pueblo a la Asamblea Nacional, y la Asamblea en 6 meses apruebe efectivamente y modifique el COIP en razón de estas circunstancias y de estas resoluciones, sentencias que tomó ayer la Corte Constitucional. Entonces, en ese sentido, somos uno de los pocos países que avanza hasta este tipo de derechos, y hay que tener algo muy en cuenta. Nuestra Constitución establece que los derechos no pueden retrotraerse y no pueden reducirse, son inalienables, ¿no es cierto? En razón de eso, ya es una conquista efectivamente, y eso tendrá que prevalecerse en la normativa ecuatoriana de aquí en adelante, salvo que exista en lo posterior alguna asamblea constituyente que pueda a lo mejor observar o modificar este tipo de circunstancias. Sin embargo, actualmente ya de acuerdo a nuestra constitución, pues esto es un derecho para las mujeres que lo han ganado y legítimamente está ya regulado en una sentencia de la Corte. Hay que tener en cuenta también que dentro de este bloque de constitucionalidad que se llama, también entran las sentencias de la Corte Constitucional porque generan jurisprudencia en materia constitucional. Entonces, en este sentido, esta sentencia, una vez ya que sea remitida, notificada, publicada en el registro oficial, pues efectivamente estará en conocimiento de todas las autoridades públicas, los jueces, juezas de todo el país, para que puedan aplicarla y con eso garantizar los derechos de las mujeres. Correcto, estimado doctor. Eso como un primer punto. Y ahora, ¿cuál es su opinión al respecto del decreto de estado de excepción focalizado en determinadas provincias que va a durar hasta el 20 de mayo de este año? ¿Cómo entender esto? ¿Cuál es su opinión jurídica al respecto? ¿Estuvo bien redactado ese decreto? ¿Cumplió con los mecanismos constitucionales en ese sentido? ¿Qué lectura le da usted al respecto, estimado doctor? Bueno, me parece que de los decretos anteriores que tuvo el presidente de la República en materia de estado de excepción, este fue con el que mejor le fue, porque efectivamente la Corte declaró la constitucionalidad y ayer mismo fue que notificó a través de los medios de redes sociales, sobre todo medios de comunicación no convencionales, su decisión. Sin embargo, si bien es cierto, declara la constitucionalidad de ese decreto, por lo tanto, las medidas de restricción y movilidad son constitucionales, se aplican, se vienen aplicando, todo lo que corresponde a lo que instrumentalmente está haciendo el COE también pues es válido, y hay que tener en cuenta que a pesar de eso la Corte sí le dice al presidente de la República, en buen romance le dice que ha tenido que hacer algunas adecuaciones en miras de garantizar derechos, y ha tenido que hacer algunas adecuaciones en cuanto al decreto ejecutivo para tratar de comprender y para tratar también de emitir su dictamen y con eso no contradecir o no confundir con el dictamen de constitucionalidad. Entonces, si bien es uno de los decretos que tiene menos críticas constitucionales de parte de la Corte Constitucional, no deja de por medio de seguir estando pendiente de algunos temas. Por ejemplo, si bien es cierto, el Ejecutivo ya presentó el proyecto de ley que regulará el tema de la movilidad en cuando existan este tipo de circunstancias, lo presentó recién ahora, cuando eso ya se dio hace meses, la Corte Constitucional le dispuso. Entonces, el Ejecutivo ha tenido este tipo de demoras, por lo tanto, se le ha visto complicado el poder emitir decretos de estado de excepción. Sin embargo, creo yo que ya con esta constitucionalidad, pues hay que cumplirlo hasta el 20 de mayo, si no me equivoco que es, y de ahí habrá que ver también qué es lo que sucede con el nuevo gobierno en razón a la pandemia.
Este gobierno lamentablemente se ha demorado mucho en tomar acciones en relación a temas de estado de excepción, en temas de políticas por la pandemia, regulaciones, comunicados, todo parece que viene retrasado con 48, 78 horas frente a la realidad que vive el país. Porque si no es efectivamente que existen por medio de redes sociales, de medios de comunicación, personas que hacen opinión, efectivamente que solicitan, das un punto de vista, en ese momento parece que las autoridades como que regresan a ver qué está pasando en el país y toman medidas, cuando ahí se está afectando bastante el principio de oportunidad, en donde las decisiones públicas administrativas deben ser relacionadas o dispuestas en el momento oportuno. Caso contrario, ya se afecta a derechos a la población y en este caso estamos hablando de salud y de vidas que son derechos fundamentales y que el Estado tiene que asegurar de forma fundamental en el territorio nacional y fuera de ello también a nuestros compatriotas en el exterior. Así es, estimado doctor, totalmente. Y ya para cerrar el tema jurídico y el tema de la constitucionalidad, quiero pasar a los temas de electorales y más que nada a los temas de consultoría política. Le pregunto a usted que también es especializado en esa materia. Le quiero hacer dos interrogantes, estimado doctor. ¿Qué sensación le dejó a usted la culminación del proceso electoral el domingo 11 de abril del 2021? ¿Cómo valora usted los resultados electorales en un primer punto? Y como segundo punto, ¿por qué terminó ganando Guillermo Lasso las elecciones? ¿Qué análisis o lectura puede hacerle usted en ese ámbito electoral, estimado doctor? Sí, mira, en la primera pregunta relacionado con el proceso electoral, me parece, y yo he sido una de las personas más críticas del Consejo Electoral, porque este proceso electoral, a pesar de que hubo al final buenos resultados, rápidos resultados, fue una jornada creo que exitosa, la del 11 de abril, sin embargo, eso no borra todo lo que pasó en el proceso electoral y todas las responsabilidades civiles, penales y administrativas que pueden existir ahí y que los organismos de control deberán revisar. Por ejemplo, eso no puede tapar el incumplimiento a sentencias que existieron del Tribunal Contencioso Electoral. Aún hay una causa pendiente. El juez Ángel Torres ya destituyó a 4 consejeros. Eso fue apelado y aún el Tribunal Contencioso Electoral también no se pronuncia sobre eso. No sé qué está esperando, qué es lo que Siguen en sucede, pero funciones las autoridades, ¿verdad? siguen en funciones. El pleno del tribunal tiene que decir, se ratifica la sentencia y se van a su casa o se modifica esa sentencia y siguen en funciones, pero tienen que pagar una multa, pero ¿qué sanciones van a interponer? Entonces, por ejemplo, eso está pendiente. Tampoco el éxito del 11 de abril puede tapar la mala impresión de la papeleta presidencial que originó un mal gasto público de cerca de $600,000 a las arcas del Estado. Entonces, todo eso hay que revisarlo. Tampoco eso puede tapar el mal manejo administrativo, logístico y operativo que hubo frente a la primera vuelta. Toda la confusión que hubo en las denuncias de presunción de fraude del señor Pérez, todo eso, o sea, sí efectivamente parece que ahora el país ha entrado a esperar que entre en posesión el nuevo gobierno, que debe ser así. El Consejo Electoral, sí, la jornada del 11 de abril creo que fue exitosa, ayudó a que los resultados fueran oportunos, ayudó a que no hayan dado tendencias, a que no hayan dado, ¿no es cierto?, conteos rápidos, sin ningún cálculo, sin ninguna estabilización de muestra, contradiciéndose entre autoridades, consejeros y presidenta sobre quién ganaba. Y también creo que ayudó mucho eso a la aceptación de los resultados de ambas candidaturas. Ventajosamente aquí no hubo un 2017 donde mediante una encuesta a boca de urna alguien se declaró presidente de la República. Ahora hubo madurez política y eso hay que reconocerle a ambos sectores. Ambos sectores llegaron a las 5 de la tarde, dijeron vamos a esperar los resultados oficiales y el Consejo Electoral ventajosamente hasta las 9 de la noche pudo tener ya una proyección de resultados que eran irreversibles y con eso el país pudo dormir en paz. Entonces, No hubo el eso fantasma del fraude en ese sentido. sí, no hubo el fantasma de fraude, al menos en esta segunda vuelta, en ese sentido, porque los errores en la primera vuelta sí llevaron a esas presunciones que, bueno, a la final ya el Consejo Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral emitieron sus resoluciones y quedó ahí. Entonces, eso es importante. Ahora también, ¿qué nos espera en la Asamblea Nacional frente al CNE? Por ejemplo, el bloque Izquierda Democrática Pachacuti ha dicho que van a proponer un juicio político.
Habrá que ver frente a ese juicio político qué dirá el bloque de UNES y qué dirán los otros independientes, el bloque de Pacto Social Cristiano y de Creo, porque efectivamente puede ser una consecuencia de que los actuales vocales se vayan a su casa. Ya uno de ellos ha renunciado, el señor Verde Soto, renunció a su consejería del CNE, pero claro, pueden ser enjuiciados un año después todavía, eso tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, el señor Verde Soto renunció, pero tranquilamente puede afrontar una destitución de juicio político de aquí a 3, 4, 5 meses. Tienen un año para que eso pues, se pueda interponer. Entonces, eso es lo que sucede. Ya frente al resultado electoral de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, a mí me parece que, y bueno, ya de muchos análisis, opiniones que han existido sobre este tema, me parece que después del debate hubo un giro total en las dos campañas presidenciales. Me parece que el post-debate pudo llevarlo de mejor manera a Guillermo Lasso, su campaña sí fue más cercana, tuvo agenda, cómo proponer una agenda para que la gente pueda hablar, ¿no es cierto? No solamente el tema del TikTok, sino a nivel general. Él comenzó a vender el tema del Ecuador del encuentro y frente a un país fraccionado, un país polarizado, un país cansado de campañas sucias, cansado de tanto tema de corrupción, encontrar una propuesta efectivamente del encuentro donde estaba el tricolor nacional, donde efectivamente después del postdebate existían apertura para aceptar propuestas y todo eso me parece que a la final a la ciudadanía le convenció. Y en el caso del Doctor, candidato Arauz, disculpe, ¿usted cree que el debate presidencial le ayudó a Guillermo Lasso en los resultados electorales? o sea, yo no creo yo no creo yo en el debate no creo que ganó ninguno de los dos. Pero el post-debate, el día después del debate, sí comenzaron a utilizar lo que se denomina el post-debate a tener una agenda, todos los días a tener que hablar, todas las semanas a tener que proponer, a sentarse a escuchar a los diferentes sectores, género, LGTBI, jóvenes, un sinnúmero de sectores de la población. Entonces, esa campaña tuvo un giro frente a no haber tenido agenda de qué hablar, de qué proponer, y haberse mantenido únicamente en el ataque, me parece que eso le funcionó a Guillermo Lasso. Y en el caso de Andrés Arauz, me parece que después del debate, su campaña, claro, no sabía qué mismo hacer el candidato, si separarse de la imagen de Rafael Correa, de seguir en la imagen del apoyo de Rafael Correa, porque se notó esa ausencia que al final nuevamente apareció. Por ejemplo, después del debate se notó que quería un poco desmarcarse, incluso ya cuando en la segunda vuelta se notó que Andrés Arauz quería un poco desmarcarse de Rafael Correa, pero ya en los finales días cerca ya del día de la elección se notó nuevamente ese acercamiento. Entonces, al menos esa es la percepción que yo tuve. Su campaña también creo que tuvo mucho desorden en ese sentido, por todo lo que proponía Guillermo Lasso y también los ataques que existían de él frente a Andrés Arauz de su campaña. Me parece que un poco esta campaña se quedó viendo y buscando cómo defenderse y olvidó el tema de su agenda, de su propuesta, de llevar su campaña, y fueron los resultados que tuvimos. Hay que tener en cuenta ahí, John, algo, y la ciudadanía, es de que, ojo que los resultados electorales no es que estamos hablando tampoco de que uno de los dos sectores está derrotado completamente, no, no, no. En ese sentido hay que leer muy bien los resultados. Hubo un fuerte sector de la población que votó nulo, sí, incluso provincias donde el nulo tuvo pronunciamiento que quedó en segundo lugar, me parece que 4 provincias del país. Si Alcanzó sumamos un récord votos, histórico nunca antes visto. así es, superó el récord histórico. El récord histórico tenía la elección de 1996 que tenías el 11.3% de voto nulo, ahora tiene cerca del 16%. Sumado al ausentismo y sumado al voto blanco, estamos hablando de cerca del 30% del electorado, 35% del electorado que no se pronunció en esta elección. Entonces, de lo que queda de ese electorado, 4,5 millones fue a Guillermo Lasso y 4 millones queda con Andrés Arauz. Entonces, son dos posiciones políticas efectivamente que llegaron a la segunda vuelta, tuvieron su respaldo, tienen su respaldo. Entonces, de aquí, claro, en política nadie está muerto y hemos visto y tenemos los ejemplos ahora. Por ejemplo, ya cuando se terminaba la era de la partidocracia y todo eso, habían partidos políticos que efectivamente en su momento tenían 3, 4, 5 diputados.
Ahora vemos que esos partidos han vuelto a tener fuerza y ahora tienen bloques de 20, 18, 20 y pico diputados. Entonces, Por todo esto ejemplo, es la izquierda cíclico. democrática y Pachacutic, ¿no? ¿Verdad? Efectivamente, todo esto es cíclico, dependerá mucho de aquí en adelante de lo que vaya a hacer el gobierno, de la agenda del gobierno, de la agenda legislativa, de la manera que vayan a manejar comunicacionalmente también, creo, compromisos, UNES, compromiso social, alianza que tuvieron ahí, Pachacutic mismo, son actores importantes, la izquierda democrática, porque ahí tienen una persona muy interesante que podría ser candidato a presidente de la República, que es Javier Herbas. Entonces, estos 4 años seguramente serán interesantes para ver qué es lo que suceda también en próximas elecciones. Un termómetro de esto serán las elecciones seccionales también, que estamos pronto ya a 2 años, pero me parece que para el gobierno no va a ser sencillo. La situación del país es compleja y habrá que ver cómo estos resultados se ven ya evidenciados en el momento de ejercer el gobierno. Una cosa Ni es bien ganar ganan la las elección, elecciones presidenciales y ya se habla de las seccionales. sí. Una cosa es ganar una elección, otra cosa es gobernar y otra cosa es también saber comunicar cuando se gobierna. Estamos terminando un gobierno donde todo lo que no se debe aprender se ha hecho en este gobierno en todos los ámbitos. Entonces, en el tema comunicacional, ¿no es cierto? Los errores que han existido, bueno, sin embargo, esperemos a ver qué es lo que sucede ya con este nuevo gobierno el 24 de mayo que tiene retos muy fuertes. Así es, mi estimado doctor, totalmente. Habrá que ver qué es lo que va a pasar. Estimado doctor, hay una palabra que durante esta semana y desde que ganó las elecciones el presidente electo Guillermo Lasso ha estado en boca de todos los analistas y en los medios de comunicación. Es el tema de la gobernabilidad. ¿Qué debe ser entendido como gobernabilidad, estimado doctor? ¿Qué concepto o cómo debemos entender los ciudadanos esto de gobernabilidad, ya sea en el Ejecutivo y en el Legislativo, que es donde se mueven las reformas constitucionales, los proyectos de ley, la fiscalización, los trámites, etcétera, etcétera? ¿Cómo entenderlo esto y cuáles son los retos en comunicación política que deberá enfrentar el próximo gobierno, estimado doctor? Sí, mira, el tema de gobernabilidad, pues efectivamente son las condiciones que va a tener en este caso el presidente de la República para poder ejercitar el gobierno, para poder efectivamente satisfacer las necesidades de la gente, para poder implementar su plan de gobierno y con eso tener las condiciones para poder hacerlo. Ahora, esa gobernabilidad no depende únicamente del poder ejecutivo. En el Ecuador tenemos el poder legislativo también, que es quien, por ejemplo, aprueba las leyes, por dónde pasan las reformas a las leyes, quién tiene el ámbito y la facultad de fiscalización también y de decirle al gobierno cuando cometa un error por incumplimiento de la ley, por temas de corrupción o lo que sea, poder efectivamente censurar y destituir a sus ministros. Entonces, todos esos parámetros, claro, seguramente no van a funcionar a la perfección, pero ahí es donde hay que encontrar ciertos equilibrios y acuerdos que el nuevo gobierno seguramente debe encontrarlos para poder ejercer su gobierno. Caso contrario, no lo va a poder hacer. Por ejemplo, uno de los primeros temas donde ya el presidente electo Lasso encontró que no dependía únicamente de él era el tan anunciada eliminación del Senacid, de la Senacid, por ejemplo. En este caso, el presidente Lasso electo la misma noche dijo va a la eliminación, pero se dio cuenta que no depende únicamente de un decreto ejecutivo. Eso No es tan depende sencillo el tema. de una reforma legal, ¿no es cierto? Y él no tiene los votos en la Asamblea para poder hacer esa reforma, 70 votos para poder reformar la ley orgánica de educación superior. Entonces, eso le llevó a tener que retrotraerse, regular un poco el discurso y decir, no, le vamos a cambiar de nombre, pero vamos a hacer tales cuestiones para garantizar el acceso de todo el mundo a las universidades. Habrá que ver efectivamente cómo lo plantea, porque ya hay una institucionalidad montada en ese sentido. Eso en cuanto a la CENACID, pero por ejemplo, hay dos organismos que la Constitución manda que existan en educación superior porque existen en todo el mundo. Por ejemplo, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior es un organismo que está en la Constitución. Claro que el nombre se lo pone en la ley, pero el organismo como tal, la entidad pública, el órgano administrativo, lo establece la Constitución que debe existir. Y eso existe en todos los países, ¿no es cierto? En Europa, en América, el tema de aseguramiento de la calidad. Y el otro organismo que es el CES, en este caso del Ecuador, también está por norma constitucional. Entonces son temas que no son sencillos. Ahora, ahí fue creo que el primer encuentro que tuvo el presidente Lasso frente a efectivamente al ejercicio del poder. Una cosa es
decirlo, otra cosa es en la práctica. Sin embargo, su equipo seguramente pues verá, revisará los mecanismos para las que se pueda implementar las propuestas. Ahora, el gran desafío también que tiene, creo, en este momento y el presidente Lazo es efectivamente los acuerdos políticos frente a la misma conformación de autoridades en la Asamblea, porque dependerá mucho de quién quede de presidente o presidente de la Asamblea, de cómo queden las comisiones legislativas, para que la agenda legislativa pueda plasmarse y pueda tener una consecución exitosa. Y ahí sí demanda una coordinación de la función ejecutiva y legislativa, efectivamente, para que las normas que deban salir por propuesta del Ejecutivo, pues tengan asidero en la Asamblea, puedan ser discutidas, debatidas y aprobadas en su momento. Entonces, ahí ya en este momento tenemos un bloque Izquierda Democrática Pachacuti, que llegan cerca de 50 asambleístas. Tenemos otro bloque que está Sociedad Cristiano, creo, me parece que un sector de independientes, que también llega a un número de 40 asambleístas. Y tenemos un bloque que está en la mitad en este momento, que es el bloque de UNES, que tiene 49 asambleístas, que también sabrá que o tendrá que negociar con cualquiera de los dos bloques. Parece que ellos van a dirimir, ¿no es cierto?, los votos en la asamblea, salvo que exista un acuerdo entre Pachacuti, Izquierda Democrática, creo, Sociedad Cristianos y hagan mayoría. Aunque le veo un poco complejo porque ya Pachacuti ha puesto nombres para presidente, ya los socialcristianos también han dicho que quieren la presidencia, creo también ha manifestado que quiere la presidencia. Entonces, a lo mejor el bloque de UNES por ahí podrá encontrar en cualquiera de los dos lados negociaciones para poder conformar la nueva asamblea. Ahí se verá ya un primer momento de esta relación ejecutivo-legislativo, cómo quedarán las fuerzas y qué agenda legislativa puede venir. Entonces, todo eso que es gobernabilidad, efectivamente, la tarea no es sencilla para este nuevo gobierno. No tiene una mayoría absoluta en la Asamblea, tiene que efectivamente, en razón a las competencias del Ejecutivo, poderlas implementar y en razón de las competencias del Legislativo, poderlas coordinar. Entonces, ese es un gran reto que tiene en este momento Guillermo Lazo. Y la segunda inquietud, si me la recuerdas, John. El tema de comunicación política, estimado doctor, ¿cómo debe manejarse el próximo gobierno para que no tengamos una repetición de lo que ya hemos tenido en temas prioritarios, para que la ciudadanía no se sienta como que desinformada o confundida más de lo que ya está, especialmente en estos temas de crisis sanitaria, económica y de transparencia más que nada? Sí, mira, yo creo que en comunicación política existe la comunicación institucional, la comunicación en crisis, que efectivamente tienen que saberla manejar dentro del Ejecutivo, dentro del gobierno. En ese sentido, yo creo que cualquier tipo de comunicación demanda de certezas y de momentos oportunos. Ahí efectivamente este nuevo gobierno no puede cometer los errores del anterior en cuanto, como decía yo hace un momento, a vivir 48 horas detrás de lo que vive la ciudadanía. O sea, que la ciudadanía, las cosas pasen en el país y la comunicación venga 3, 4 días atrás, ¿no es cierto? Eso no puede pasar en el país. Entonces, mucha certeza, mucha seguridad ahí en lo que se va a comunicar y hacerlo efectivamente en los momentos oportunos. Además de eso, yo creo que el reto fundamental de comunicación en estos 4 años de gobierno es no perder la cercanía con la gente, con la ciudadanía. Si efectivamente es un tema que funcionó en campaña, debe funcionar en una comunicación institucional, tomarle cuenta al ciudadano, tener todo el aparataje comunicacional y de gestión electrónica del gobierno para solucionar los problemas a la gente, ¿no es cierto? Mucho más en un tema de pandemia, que las personas no pueden ir a las instituciones. Efectivamente, deben haber canales de comunicación, redes sociales, correos electrónicos, teléfonos, incluso ahora ya se habla hasta de inteligencia artificial y todo eso. Debe el gobierno apuntar a ese tipo de elementos para que efectivamente la comunicación sea más personalizada, más de solución a la gente. Creo que eso a cualquier ciudadano, por ejemplo, si tú quieres acceder a un turno, a sacar una cédula, porque no la puedes sacar aún en línea, pero si quieres hacerlo y efectivamente puedes escribirte un Twitter y en el Twitter te responden a los 2 minutos y te dan la cita, pues el ciudadano va a quedar conforme. Ese tipo de comunicación efectiva y de resultados se necesita actualmente. También habrán otros temas de mensajes a posicionar, lógicamente, de acuerdo a la estrategia que tenga el gobierno. No abandonar el tema de redes sociales. Yo creo que
Si bien muchos dicen que no se ganan las elecciones en redes sociales, pero yo creo que sí ayudan mucho en cuanto a llegar a los jóvenes, a llegar y no solo a jóvenes, a un montón de la población, y mucho más cuando son temas institucionales. El solventarle la realidad de la vida, como decía yo, el solventarle las necesidades al ciudadano desde todo este tipo de herramientas, en este momento son muy viables, mucho más en pandemia, y todas estas buenas prácticas que están llegando con un gobierno abierto, con un gobierno electrónico, una administración pública electrónica, tienen que llegar para quedarse. Y de aquí en un año, 2 años que terminamos la pandemia, no quiere decir que eso tiene que retirarse desde el Estado, no, no. Eso llegó al Estado para quedarse, incluso las condiciones hasta de teletrabajo y todo esto que está sucediendo son situaciones que efectivamente hicieron al gobierno, al Estado, al tener la voluntad política efectivamente para tener que pasar a estas circunstancias. Ojalá esperemos que este nuevo gobierno lo pueda hacer, lo pueda implementar, pueda capacitar a los sectores públicos, de servidores públicos, pueda informar de manera correcta a los ciudadanos y con eso pues seguramente podrá manejar de mejor manera la comunicación política. Es correcto, estimado doctor. Creo que necesitamos mejorar la cultura de gobierno abierto, que eso es algo que lo han implementado en todos los países del mundo y que sin duda alguna Ecuador no debe quedarse atrás en ese aspecto que es muy importante. Doctor, tengo varias inquietudes más. No sé si usted está de acuerdo, yo escribía para Desalineados un artículo en la cual yo establecía 3 ejes fundamentales en los cuales tendrá que priorizar el presidente de la República para tratar de llegar a consensos mínimos en el sentido de que se pueda partir de una base de una agenda de interés social e interés común, que son, por ejemplo, el tema de la reactivación económica, el plan de vacunación y la reconciliación nacional, estimado doctor. No sé si usted está de acuerdo con estos 3 puntos que acabo de plantear o qué usted agregaría o qué cree que es prioritario y fundamental en estos tiempos donde precisa una mayor voluntad política, acciones concretas y más que nada buscar consensos, que es lo que más necesita el Ecuador en estos momentos. Sí, dos te pude escuchar, reactivación económica, vacunación, y el tercero. Reconciliación nacional, estimado doctor. Sí, yo creo que son elementos, mira, fundamentales, y uno de ellos, a lo mejor lo estamos viviendo en este momento. Si bien es cierto, existe un poco de paz, yo podría decir, en este momento en el país, justamente por la aceptación de resultados, por la felicitación que hubieron de los resultados. Me parece que el Ecuador está en un momento de paz, pero hay que ir hacia una reconciliación, que eso se evidencia efectivamente en la práctica, en los mensajes de nuestros políticos, en verles sentados, conversando y discutiendo, sin excluir a ningún sector. En ese sentido, hay que tener en cuenta que todos los bloques representativos, por ejemplo, en la Asamblea, tienen detrás pues un electorado que son parte de la ciudadanía, y eso tiene que obligarles a sentarse en una mesa, a conversar efectivamente, a lograr acuerdos que permitirá ir sanando al país en lo que tenga que sanar e ir también reconciliando, que claro, la reconciliación no puede ser tampoco vista de ninguna manera de que se vaya a olvidar, como decía yo, lo que pasó en el Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, esas autoridades deberán ser responsables de todas sus malas actuaciones, porque aquí no, en el derecho público, en el derecho administrativo, no es que por reconciliación uno puede olvidarse y dejar de controlar lo que ya sucedió. Ahora, el tema de vacunación es un tema fundamental, creo también, y ese es el principal reto que tiene en este momento el gobierno, sobre todo en estos 3 primeros meses que está dentro de su propuesta de gobierno, vacunar a 9 millones de personas. Si no se vacuna de las personas, la pandemia no va a retroceder. Si no se vacuna a las personas no podrán salir a trabajar efectivamente para reactivar la economía. Restaurantes, comercios, quienes cortan el pelo, un sinnúmero de personas que hacen labor diaria y que ganan, les ingresa dinero diariamente. Eso, la vacuna va a ayudar para eso. Y también para que efectivamente disminuya la saturación que existe actualmente en los hospitales. Entonces, todo este tipo de circunstancias depende mucho del plan de vacunación. Ahí el gran reto también del presidente Lasso y de su gobierno, mire, transparentar el tema de vacunados VIP. La reconciliación tampoco puede decir es perdonar a quienes se saltaron
las disposiciones, las decisiones, ¿no es cierto?, a quienes tenían que vacunarse en fase 0 y se saltaron la línea y se vacunaron. Eso también es, o sea, si hablamos de reconciliación, hablamos también de decir la verdad y de tomar cartas en el asunto, porque no puede ser como esa tierra de nadie, donde nadie hace nada, todo el mundo hace lo que le da la gana, como se dice, y el Estado está pintado en la pared. Eso no puede suceder. Ahora, dentro de ese plan de vacunación, ese plan de vacunación debe ser informado, comunicado oportunamente, puesto a disposición, incluso en línea, dentro de los datos abiertos, poder revisar efectivamente cómo avanza ese plan de vacunación. Ahora mismo yo te digo, yo y a la ciudadanía, si nosotros queremos acceder a los datos de los contagiados, accedemos solamente a unas cifras generales, que no sabemos cómo fueron levantadas, ¿no es cierto? No sabemos si es de la red pública de salud, tanto la pública como la privada, o son solo de lo público. Entonces son un poco de cifras ficticias que por eso llevan a tomarle decisiones equivocadas a veces al gobierno. Entonces, todo ese tema tiene que el nuevo gobierno manejarlo de forma eficiente en el plan de vacunación, saberlo comunicar también oportunamente, saber poner en los centros dispensarios, creo yo, del Ministerio de Salud Pública, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de los municipios donde tengan condiciones, tengan infraestructura de vacunar, pues hacerlo. Sumar a esta campaña de vacunación incluso a personal, ¿no es cierto?, no sé, que el Estado pueda reconocer, pagarles algo de las propias clínicas privadas, en lo que se pueda hacer. En este momento hay que vacunar masivamente al país y ojalá lo pueda hacer dentro de los 3 primeros meses el presidente electo, para con eso que el país tenga un cierto respiro y efectivamente el tema de salud pública por un lado se solucione y la otra circunstancia el tema económico. Y el tercer punto que tú lo topas, John, que estoy completamente de acuerdo y que es un desafío para el gobierno, es la reactivación económica. Efectivamente, generar empleo. Por ejemplo, ahí está la propuesta del salario básico que tenía el presidente Lazo, que tendrá que irse implementando en el país. Es un tema que los sindicatos, los sectores y todos mismos quienes hacemos opinión, quienes estamos en el Ecuador, tendremos que hacer seguimiento para que el gobierno lo cumpla, porque esas son las ofertas de campaña que en su momento yo decía, no es que en campaña todo se puede, después en el gobierno nada se puede, no. Hay que ser serios con la gente, hay que cumplirle a la gente, si no, la decepción en la política va a seguir y de largo. Entonces, la reactivación económica por el tema del empleo, el salario básico, ahí hay temas importantes como los temas petroleros, de la explotación del petróleo también. Ahora mismo estamos viendo situaciones de corrupción con el ex contralor Celi, Petroecuador. Ojalá todo eso se pueda transparentar y las empresas públicas, sobre todo las de petróleo, puedan ser eficientes en razón de las firmas de sus contratos públicos también, que lamentablemente ahí hacen lo que les da la gana, violentando todo procedimiento. Y creo que también en el tema de reactivación económica, un tema muy, muy fuerte y que va a ser de mucho debate y que habrá que ver qué es lo que propone el gobierno, creo que tiene que ver con la reducción del Estado. Yo personalmente soy una de las personas que creo sí que el Estado debe ser eficiente, oportuno y tiene que las cosas funcionar porque tienen que funcionar. Pero para eso tienen que poner buenas cabezas, para eso tienen que poner efectivamente ministros que hagan que las cosas sucedan, que con sus equipos hagan que las cosas pasen y que la administración pública sea eficiente, que se reduzca trámites, para eso estará la administración pública electrónica y un sinnúmero de circunstancias. Pero ya reducir el Estado, personalmente creo que ahí va a haber un punto rojo porque efectivamente, si hablamos de estabilidad laboral, de derechos adquiridos, yo no creo que los sindicatos en el país vayan a permitir que existan despidos masivos de trabajadores, de empleados públicos, que exista venta por completo de empresas públicas o concesiones de empresas públicas que dan ganancias al Estado, ¿no es cierto?, para venderlas y que con eso se reduzca el tamaño del Estado. Me parece que en eso hay que, ojalá el presidente Lazo sea muy responsable, porque si vamos a lo que ha pasado en la historia del país, han habido gobiernos que han hecho empresas públicas, han incrementado el Estado, ha venido otro gobierno a indemnizarlos, a sacarlos, a pagarles cuantiosas cantidades, a eliminar empresas públicas y pasarlas al sector privado. Ha venido otro gobierno nuevamente a hacer todo lo contrario. Y ese círculo vicioso en el Ecuador ha generado pérdidas también, cuantiosas pérdidas de millones de dólares en cuanto a tener que estar haciendo estas actuaciones administrativas, pago de indemnizaciones y un sinnúmero de cuestiones. Entonces, en ese sentido, me parece que ese punto rojo, esa línea roja, que es el sector público,
tendrá que toparse con pinzas y tendrá que analizarse muy bien, porque efectivamente un Estado con personal que pueda responder, un Estado fortalecido, un Estado con servidores públicos capacitados, un Estado que dé las herramientas a los servidores públicos mediante una legislación que permita los trámites en línea, autenticar con firmas electrónicas, ¿no es cierto?, legalizar todo eso, me parece que será un Estado más eficiente y que ayudará efectivamente a dar a las respuestas a la ciudadanía, que es lo que al menos todos esperamos. Así es, mi estimado doctor. Usted tocó un tema sumamente interesante en el cual quisiera dar un pequeño comentario. Yo que estudio ciencias políticas, siempre, al menos en mis clases, se nos ha enseñado de que una administración pública tiene que ser eficiente y tiene que garantizar o satisfacer las necesidades de los ciudadanos en la provisión de servicios básicos de calidad, como por ejemplo en energía, mantenimiento, salud, seguridad, etcétera, y que haya una planificación económica vinculante, generación de ahorro interno en fondos de estabilización y contingencia, una industria nacional fortalecida que pueda ser la que pueda garantizar empleo a través de sus empresas públicas y que haya esa marca país que necesita cada estado del mundo para poder generar de alguna manera réditos en el consumo, la producción y la distribución en ese sentido, estimado doctor. Y más que nada que sea un estado fuerte y que no sea un sinónimo, o sea, el Estado tiene que ser regulador, pero no estrangulador, o sea, todo en extremo es malo. Siempre hay que tratar de ir a un punto de equilibrio en ese sentido para que pueda haber eficiencia y transparencia. Totalmente de acuerdo en ese punto, estimado doctor. Usted topó varios temas en los cuales quisiera hacer una pregunta. Guillermo Lazo en esta semana anunció su frente social y sus ministros en salud, deporte, Secretaría de Derechos Humanos, etcétera. Pero todavía faltan los ministros clave que son, por ejemplo, la cartera de Economía y Finanzas, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Ministerio de Defensa, etcétera. ¿Qué personas deben asumir estas carteras, estimado doctor? ¿Qué debemos esperar de estos nombramientos que sin duda alguna van a ser claves para garantizarle al presidente de la República gobernabilidad y más que nada estabilidad para que no se repita lo que ya hemos tenido en estos últimos años de que, por ejemplo, ningún miembro del partido político del presidente es a esta hora funcionario de algún gabinete, termina con unos niveles sumamente bajos y más que nada hay una inestabilidad en el gabinete en el sentido que hemos tenido, por ejemplo, 5 ministros de gobierno, 6 ministros de salud en estos 4 años. Entonces, ¿cómo debemos aprender estos errores para que no se los vuelva a cometer? ¿Qué funcionarios deben asumir las carteras clave que les acabo de mencionar en este momento, estimado doctor? Mira, John, dentro de la administración pública, uno de los graves conflictos que existen para que las instituciones no funcionen es tener ministros cada año, ministros cada 6 meses, ministros cada mes. En este país hemos tenido ministros cada semana. Y eso demanda a un retraso en la administración pública en la prestación de sus servicios, en su planificación, en la contratación de bienes y servicios y en la consecución de los objetivos institucionales y del Estado en general. ¿Por qué motivo? Porque cada autoridad llega con su visión efectivamente de implementar un modelo de gestión. Si tú tienes ministros que duran 6 meses, un año, no van a poder implementar y ser factible, palparlo en la realidad y el ciudadano palpar en la realidad o evaluar efectivamente lo que sucedió en un periodo de gobierno. Porque si tienes a un ministro por año, tendrás 4 ministros en una cartera de Estado, ¿no es cierto? Y de esa manera, pues, la institución, hasta que el nuevo ministro coja el ritmo que corresponde, hasta que el nuevo ministro se empape de la situación institucional, hasta que el ministro verifique su plan anual de contratación, hasta que verifique la planificación institucional y todo el manejo del sector público como es, 3 meses. Entonces, estamos hablando que de gestión tendrá 9 meses. Entonces, eso no ayuda. Ojalá la visión del actual presidente sí sea tener los ministros en el tiempo que corresponda, sí, ojalá los 4 años. Si tiene que hacer cambios por algún tema coyuntural, algún tema a lo mejor de corrupción, cualquiera que se pueda suscitar, ahí está bien justificado, ¿no es cierto? Ahora, Doctor, disculpe que le interrumpa. ¿Usted cree que el presidente electo tiene que tener un poco de cautela y cuidado? Por ejemplo, él ha dicho de que quiere integrar a gente de todas las vertientes políticas en su gabinete. ¿Es recomendable eso? ¿Qué opina usted al respecto? mira, yo creo que independientemente de la corriente política de la gente, cuando se trata de servir al país y asumir una responsabilidad en ese sentido, pues ya está, más allá del tema político, está la responsabilidad con el país, está la responsabilidad del profesional. Yo no creo que ningún profesional
por más, a ver, si digamos, una persona de izquierda quiere aceptarle un ministerio al señor Guillermo Lazo, yo no creo que esta persona de izquierda vaya a vender sus principios y todo por ser parte de un gobierno, o que vaya a ser parte del gobierno para internamente tratar de estorbar o de no permitir que las cosas sucedan. ¿Por qué? Porque va a quedar mal como profesional, va a quedar mal con la ciudadanía, ¿no es cierto? Va a quedar mal con su propia familia, en su entorno social, efectivamente, de no haber cumplido como profesional con el país. En ese caso no acepte, diga, no, muchas gracias, yo no puedo seguir, no soy de esta línea ideológica, o el plan de trabajo no está de acuerdo con mis perspectivas. Ahora, si tiene libertad para poder implementar lo que tiene como visión, por ejemplo, en tema educativo, en tema de inclusión social, pues efectivamente ya es una decisión personal. Pero me parece que, al menos del primer bloque de ministros, personalmente yo creo que ha tenido una buena expectativa la ciudadanía. Yo personalmente creo que son profesionales, que el tema intergeneracional está también, hay jóvenes, hay personas con experiencia. A pesar de ser jóvenes, hay gente que sí tiene mucha experiencia en el sector público y privado, que conoce del manejo de las carteras en las que van a estar. No han tenido mayores complicaciones en su trayectoria profesional. Me parece que eso es un buen mensaje, al menos se les da, ¿no es cierto?, el beneficio de la duda y la oportunidad para que puedan servir al país. Ese bloque me parece que al momento ha cumplido al menos con las expectativas. Ahora, ya los ministros que vienen en el segundo bloque, tercer bloque, como lo vaya a anunciar el presidente de la República, me parece que lo primero, y que, bueno, al menos deberían observar, sí, es que la persona que vaya a administrar, pues, determinada cartera de Estado tenga experiencia en eso, efectivamente. Creo que es importante, pueda conocer sobre el terreno que va a pisar, que va a palpar, que tendrá que reunirse, que tendrá que dar directrices, que tendrá que efectivamente administrar el Estado en esa parcela, en ese ministerio, ¿no es cierto? Entonces, me parece que debe haber experiencia, conocimiento, debe haber trayectoria también en razón de que efectivamente, pues, en donde estados en el sector público o privado, pues, no haya tenido mayores inconvenientes, haya salido, pues, creo que tomando las decisiones correctas de alguna manera, y creo que esos son los elementos primordiales que debería el presidente tomar en cuenta. Y un cuarto, pues, que efectivamente no tenga ni horario ni calendario para servir al país, porque no pueden haber ministros, autoridades públicas que únicamente estén de lunes a viernes, ¿no es cierto?, trabajando, sábado, domingo, a lo mejor no contesten ni el teléfono y esperen a lunes para tomar las decisiones, no. Efectivamente necesita un personal que esté comprometido, que pueda trabajar las 24 horas del día, las 7 días de la semana, con todo su equipo, para darles respuestas al país en razón de lo que necesita. El sector público y al menos quienes ejercen una actividad de representación popular o cargos de este tipo de magnitud, pues demanda efectivamente que ellos y sus equipos sepan a lo que se meten. Y en virtud de eso, pues a veces incluso es sacrificada hasta la propia familia, pero lógicamente también el beneficio para ellos será el tener el deber cumplido y el tener también la satisfacción después de poderle decir a la gente se cumplió, ¿no es cierto? Mirarle a los ojos a la gente y decirle que las cosas a lo mejor se hicieron bien y que se la hicieron de forma honesta y transparente. Me parece que ese tipo de elementos tendrán que valorarse en el nuevo gobierno, en el nuevo gabinete que proponga el presidente de la República. Correcto, estimado doctor. Ahora, con el tema que quisiera finalizar es en el tema de la contratación pública. Y aquí sí le quiero preguntar a usted para conocer su opinión. ¿Cuál es el futuro y los desafíos que enfrenta la contratación pública en el sector público, vale la redundancia? Le pregunto esto porque el próximo presidente lo que va a tener que heredar, al menos en el ámbito petrolero, va a ser la fusión de Petroecuador con Petroamazonas, la privatización de la refinería de Esmeraldas, que representan ingresos para el Estado en la provisión de servicios públicos y básicos que están contemplados en los artículos 313, 14 y 15 de la Constitución, que establece de que es el Estado central el que regula y fija las tarifas a través de sus empresas públicas en los sectores estratégicos. Entonces, ¿cuál es el futuro de la contratación pública, el sector público y el sector petrolero de cara a los próximos años, estimado doctor? ¿Cuál es su visión al respecto?
Sí, mira, yo creo que a la contratación pública hay que dejarla de ver únicamente en la operación, en el día a día, en el portal de compras públicas, en el digital y el tener que subir la oferta. No, la contratación pública tiene que ser vista de forma integral, donde se apliquen sobre todo los principios de la contratación pública. Por ejemplo, trato justo para los proveedores, igualdad para los proveedores, que exista concurrencia, mientras más oferentes existan de la contratación pública, se puede encontrar mejor calidad y a bajo precio. Y el gran desafío en este momento para la contratación pública, sobre todo, es garantizar el principio de transparencia y publicidad para que los ecuatorianos desde cualquier lado puedan acceder efectivamente a descargarse el contrato, los TDRs, toda la información del procedimiento de contratación pública para que efectivamente pueda tener un acompañamiento de la ciudadanía. Pero eso, ¿cómo se da? Y el gran salto, ¿a dónde debe ir? Es que todo el proceso de contratación pública debe ser automatizado y efectivamente ahí opera lo que yo decía en un momento, la administración pública electrónica. El Ecuador tiene que pasar a ese punto. Y mira, no es que la legislación actual no lo diga completamente. Por ejemplo, la ley que regula las firmas electrónicas la tenemos vigente en el Ecuador desde el 2002. La ley de contratación pública del 2009, del 2008, la actual, ya habla de que el mecanismo y el portal de compras públicas se utilizarán mecanismos digitales, pero tuvo que pasar la pandemia, ahora en el 2020, para recién que el Estado tenga la decisión política de decir, les obligo a todos los servidores públicos que tengan firma electrónica, cuando ya teníamos la firma electrónica, por ejemplo, desde el 2002 y en contratación pública desde el 2008. Entonces, efectivamente, ahí el Estado tiene que reinventarse en razón de garantizar todos estos principios de contratación pública en un procedimiento electrónico y automatizado, que sí, tenga controles desde luego, pero no puede pasar como pasó en la última aprobación de la ley anticorrupción, donde ahora para todo procedimiento de contratación hasta una ínfima cuantía tenga que aprobar la Contraloría. Entonces tienen que mandar el expediente a la Contraloría para que les apruebe. Eso va a paralizar un montón la consecución de objetivos institucionales. Usted Yo se estoy de refiere a la acuerdo. ley de extinción de dominio, ¿no, verdad? No, en la ley anticorrupción, la que reformó el COIP, esa ya entró, Ah, se ya. publicó hace algunos meses. Entonces, por ejemplo, ahí se pone, yo estoy de acuerdo, pero ¿por qué ese control no lo hace a través de un sistema informático que inmediatamente te dé el clic y que la institución pueda continuar? No, habrá que hacer el KeyBooks, enviar a la Contraloría tendrá que contestar por KeyBooks y con eso en el expediente, si no está la hoja impresa, no funciona. Ahora, todo eso tiene que ir acompañado de la capacitación a los servidores públicos. Los servidores públicos no han sido formados en su gran mayoría para la contratación pública. Todas estas adecuaciones que han existido y toda la normativa ha sido la contratación pública en las instituciones por temas ya de costumbre y experiencia que el que estaba en el puesto le va enseñando al otro y va de esa manera. Más allá de la certificación que pueda dar el CERCOM, me parece que el servidor público tiene que estar capacitado, porque a veces muchos de los errores que se cometen en el ámbito público es por desconocimiento, más allá porque existe una mala fe frente a un procedimiento, a una actuación de contratación pública. Ese es un desafío importante que también tiene el próximo gobierno en razón de poder implementar dentro de la normativa, de la reforma a la ley de contratación pública. Además de eso, me parece importante que, mira, todos los temas de discrecionalidad, por ejemplo, hay muchos temas en régimen especial que quiere decir contratación directa que, desde mi punto de vista, se los podría quitar de la ley. Por ejemplo, la contratación de abogados lo puede hacer por régimen especial, dice que directamente, eso no hace falta que sea por régimen especial. Yo creo que en el mercado tú puedes hacer un procedimiento dinámico donde puedan competir abogados y presentar ofertas y el Estado decir si esta es la más económica y estos o es la de mejor calidad y estos profesionales me garantizan efectivamente, ¿no es cierto?, el costo por ello. Puede haber consultorías, pero régimen especial, bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Justo la Asamblea Nacional ya presentó para un segundo debate las reformas a la ley de contratación pública, que me parece que después de las 7 reformas que han habido así de artículos pequeños, todo eso, me parece que esta es una reforma un poco más amplia que ojalá recoja todo ese tipo de circunstancias para automatizar la contratación pública, para que la contratación pública y la capacitación a los servidores no solamente sea del portal, sino sea de cómo aplicar los principios,
cómo garantizar derechos, porque muchas veces, mira que tú encuentras en las instituciones que a veces no aplican determinados procedimientos porque no tienen claridad en la ley, porque a veces los principios de la ley de contratación pública no los conocen y prefieren aplicar a veces un oficio que no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con el procedimiento administrativo de contratación. Entonces, ese tipo de cuestiones hay que revisarlas también ya dentro de las instituciones para que pueda existir esas circunstancias y que se agilite la contratación y que existan funcionarios con mayores competencias para poder efectivamente enfrentar todos los temas de contratación pública. Ahora, creo que otros elementos también importantes ahí es verificar el tema de la calidad del gasto público, la optimización del gasto que se puede hacer en todas las compras, y eso ayudará con mecanismos de mayor participación, donde más oferentes existan, donde pueda ser más transparentes. Mira que uno de los problemas para todos los contratos complementarios y gastos del Estado que se dan en este sentido es porque los términos de referencia o los estudios que hacen las instituciones públicas a veces son copia y pega de procedimientos de hace 10 y hace 20 años. Entonces, por ejemplo, tú quieres cambiar o poner determinada tecnología en una institución y no aplicas el principio de vigencia tecnológica para comprar lo que efectivamente sea lo último en tecnología que sirva a la institución. No, prácticamente ponen términos de referencia, especificaciones de procesos a lo mejor anteriores ya no vienen a la actualidad. Entonces, todo eso demanda efectivamente de capacitación y de eliminar estos tipos de discrecionalidad que pueden existir también en la etapa preparatoria, precontractual y al momento de adjudicar. Entonces, ese tipo de retos son importantes y esperemos que ya con esta última aprobación, que no sé si lo hará esta asamblea o la próxima, puedan implementarse todo este tipo de cambios en la contratación pública y sobre todo en las empresas públicas. Tú topabas algo muy importante. Las empresas públicas, por ejemplo, que manejan el tema de petróleo, Petroecuador, Petroamazonas, que se van a unificar, tampoco es que pueden ser, como ya decía, una palabra tierra de nadie y aplicar lo que quieren. A veces ellos no acatan ni sentencias judiciales. Yo no sé por qué Petroecuador tiene esa protección de que sus decisiones pueden estar hasta por encima de los jueces, donde ellos hacen lo que quieren. No, ahí debe haber mayor transparencia, mayor publicidad, rotación de personal también para evitar efectivamente que pueda suceder todo este tema que está pasando ahora, donde la Fiscalía está encontrando de que la Contraloría cobraba por no ponerles gloss. Entonces era todo un tema de un régimen de mutuo acuerdo para efectivamente adjudicar contratos y con eso nadie los topa. El administrado queda en indefensión porque el momento que va a protestar, pues claro, dice, si no me cumple voy a la Contraloría. Entonces Petroecuador dice, vaya nomás a la Contraloría porque sabe que en este caso no le van a hacer absolutamente nada. Entonces eso no puede pasar en las empresas públicas. Las empresas públicas, si bien es cierto, hay temas específicos que a lo mejor podrá entenderse o regularse de manera distinta para el tema petrolero y todo eso, pero por ejemplo, la contratación de servicio de transporte, la contratación de transporte de combustible, eso lo pueden hacer por un régimen de contratación pública, una licitación, y debe haber transparencia, debe haber publicidad, debe haber concurrencia. En ese tipo de cuestiones hay que ponerle mucho ojo y ojalá ahora que la Fiscalía está investigando este tema de la Contraloría y todo, pueda destapar un sinnúmero de situaciones que pueden estar ahí también dadas por otros contratos, sobre todo de transportación de combustible y otros que yo personalmente incluso he conocido en algunos análisis o estudios que he podido hacer. Correcto, estimado doctor. Créame que de verdad ha sido una maravillosa oportunidad tenerlo en estos espacios para poder escuchar sus criterios y más que nada darle luces a la población para que pueda conocer sobre estos temas que a veces se nos quedan en el camino o no los terminamos por comprender. Hemos tenido una maravillosa audiencia, estimado doctor. Saludos a Lore Estef Vivanco, a Jimena Guerrero y a Wilber Andrés, quien nos hace sus comentarios y apreciaciones y más que nada de la cual podemos aprender. Doctor, quisiera comprometerle para que nos vuelva a visitar en una próxima ocasión y decirle que las puertas están abiertas para usted, para poder poner a consideración estos temas de interés nacional a la ciudadanía. Su mensaje final a la gente, estimado doctor. Sí, muchas gracias, John. Un gusto haber compartido contigo este espacio. De mi parte, estoy siempre a las órdenes. Yo te agradezco por haberme invitado, tomado en cuenta. Y cuando lo requieran así, pues con mucho gusto. Gracias también a todos quienes escribieron, a todos quienes están participando y siguiendo este programa. Siempre lo hacemos
con mucha objetividad, tratando efectivamente de que nuestros criterios puedan ayudar a mejorar. Creo que el mejorar continuamente en los diferentes sectores, eso es muy importante y esperemos que eso se pueda seguir plasmando. Gracias a todos quienes nos han visto, estoy siempre a las órdenes y esperemos en un próximo espacio pues podernos encontrar. Muchas gracias a ti, John, y felicitaciones, y sigan con estos espacios que ayudan mucho efectivamente a que la ciudadanía pueda participar y poder tener distintos puntos de vista. A usted, estimado doctor, de verdad, muchísimas gracias. Le deseo éxitos en sus funciones, que Dios lo bendiga a usted, que Dios bendiga a la audiencia y más que nada, no se olviden que ustedes tienen la última palabra y ustedes sacan sus propias conclusiones. Aquí practicamos el pluralismo ideológico y como siempre digo, la idea es intercambiar ideas, no balas, y que siempre podamos aprender el uno al otro y podamos ir superando aquello que nos divide y saludar aquello que nos une. Doctor, muchísimas gracias, que la pase bien y nos vemos en la próxima con la audiencia. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias, que pases bien. Hola, soy Berito Ayora de Radio Impacto 2, Cuenca, Ecuador, junto a mi DJ Henry Robles. Hacemos el programa Rumbo al Mediodía. Me encanta escuchar esta música, me encanta saber que hay grandes talentos como Cristales de Jade. Les mando un abrazo gigantesco, chicos. Sigan creciendo en el ámbito profesional, les va muy bien. Todo el mundo a escuchar las canciones de Cristales de Jade, ¿eh? Búsquenlas en redes sociales a escucharlos.